Bienvenidos sean todos a Dios sabe lo que hace. Nuestro tema en el día de hoy lleva por título Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Considero que es uno de los versículos más conocidos y más citados del Nuevo Testamento. Diría yo que uno de los más populares en nuestra cultura de creyentes, ¿no? Hoy en día. Y me refiero al texto bíblico de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y dice esto, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted lo ha escuchado alguna vez? Este versículo se ha impreso en carteles, suéteres, murales en la pared. Usted lo ve en los carros, lo ve en afiches, en los buses. Bueno, si usted buscaría ahí en Google, usted googlea y pone elementos que tengan la frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted se va a encontrar anillos, botones, llaveros, camisetas, pegatinas, postales, pulseras, bolsos, cualquier cosa con la palabra de ese versículo estampada, bordada o grabada en ella. Todo lo puedo en Cristo. Pero muchas veces es irónico al tomar este versículo fuera de contexto. Porque yo siempre he dicho que un versículo fuera de contexto es un pretexto. Y hay personas que aplican el sentido o el significado de este texto de una manera incorrecta, completamente contrario a lo que realmente significa ser fortalecido por Cristo. Y mucha gente, motivadores, coaching y todo esto, han llegado a distorsionar su significado y lo han puesto como una consigna de superación personal o un eslogan de ambición y de logros. Es decir, oiga, yo todo lo puedo en Cristo por esto y tal motivo, ¿no? Pero el significado de todo lo puedo en Cristo va mucho más allá. Para muchos este versículo se ha convertido en una especie de lema para motivar la prosperidad material, ¿no? La promoción profesional o el logro de un éxito, ¿no? Cualquier persona hoy dice, no, porque es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, ¿sabes? Cuando el escritor bíblico escribió este texto, lo hizo con un sentido específico. Y para poder interpretar las palabras del apóstol Pablo, tenemos que ver el contexto histórico y la realidad que vivía este hombre para decir con tanta fuerza y que se ha vuelto, como diríamos en estos días, viralizado, ¿no? Viralizado esta expresión o esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Porque evidentemente todo el mundo usa esta expresión, ¿no? Si usted y yo leemos Filipenses 4:13 aisladamente, sin mirar su contexto, es posible entender por qué tantas personas lo toman como un eslogan de superación personal o como un cheque en blanco que promete cualquier deseo. Es decir, si yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces Dios me va a cumplir aquello que yo le estoy pidiendo. Y no necesariamente es eso. Porque estaría fuera de contexto. Todo lo puedo pudiera ser tomado como licencia para lograr cualquier cosa que queremos. No, porque dice el texto, todo lo puedo. Desde ganar un partido de fútbol hasta perder peso. Todo lo puedo en Cristo, voy a perder peso, ¿no? Hasta conseguir un nuevo trabajo. Eso estaría fuera de contexto. Porque Pablo no lo escribió en ese sentido. Puede ser tomado como una inspiración espiritual o algún deseo de ambición personal. Pero en el contexto real de Filipenses 4:13, es un versículo que habla acerca
de cómo vivir. Escúchenme, cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de la manera cómo vivir y no de hechos, de sueños hechos realidad. No, o metas logradas, no. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo está diciendo porque él logró un éxito. No, Pablo lo está argumentando y diciendo porque está viviendo un proceso en su vida que es difícil y que él entiende cómo Cristo lo ha sustentado y lo ha ayudado en medio de ese momento que es doloroso o tortuoso para él. Es decir, se trata de estar alegres, satisfechos y fiel aún en las situaciones más duras de la vida. A eso se refiere Pablo, ¿no? Que él se puede contentar, ojo, que él puede ser fiel a Dios y que él puede salir adelante aun cuando las cosas estén en su contra. Ese es el verdadero sentido del texto Filipenses 4:13. Mire, ya va tomando sentido. No es un acto de motivación. No, va mucho más allá. Y yo quiero que usted mire el contexto, ¿no? Porque Pablo dice, es que yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Es decir, sé vivir en lo poco y en lo mucho. Y en todo estoy enseñado, tanto estar saciado o como tener hambre. He aprendido a vivir en abundancia como a pasar necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Ese es el contexto real del texto. Pablo está viviendo un momento doloroso de persecución y cárcel. Y cómo él se ha dado cuenta que en medio de ese momento, porque esto es un estilo de vida, no es un eslogan, es un estilo de vida. Poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es un eslogan de superación personal, no. Es un estilo de vida de cómo yo me repongo con Cristo en medio de mi problema y mi dificultad. Ese texto no se trata de ganar un partido de fútbol, no. Vamos a ganar hoy, todo lo puedo en Cristo, no. Se trata más bien de la forma como responder cuando se pierde el partido. Si nota que es diferente. O si se lesiona durante toda la temporada. No se trata de conseguir aquel nuevo puesto de trabajo, aquella casa nueva o aquel traje nuevo. Se trata de encontrar satisfacción en el trabajo ya hecho, en la casa que ya se posee y en la vestimenta que ya cuelga en su armario. Oiga, no se trata de usar palabras mágicas. Cuando yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo no estoy diciendo un conjuro ni unas palabras mágicas. Porque esta expresión nace de la experiencia de Pablo. Y que yo quiero que la haga su experiencia y su estilo de vida. Los que podemos decir todo lo puedo en Cristo es porque alguna vez hemos sufrido, hemos llorado y que en ese momento Cristo ha sido la fuerza para levantarme y seguir. Es totalmente eso lo que quiere decir San Pablo. Que usted lo va a poder todo porque lo tiene a Él. Porque Él lo levanta. No para que usted gane, sino como usted en la victoria está con Dios, pero en la derrota también está usted con Él. No se trata de las palabras mágicas para cambiar circunstancias de la vida, no. También se trata de confiar en el poder de Dios para estar contento en medio de las circunstancias que no se pueden cambiar. Mire, hay situaciones que uno no puede cambiar. Oiga, hay situaciones que por mucho que usted quiera y yo quiera, no podemos cambiar. Pero es allí donde Dios nos contenta, es allí donde Dios nos levanta y saca las fuerzas para salir adelante. Como San Pablo sabía que vivía la persecución. No podía volarse de la cárcel, pero aún así el Señor le daba alegría en eso que no podía cambiar. Oiga, mire, desde el versículo 10 dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin
habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero faltaba la oportunidad. No escribo esto porque tenga escasez. Oiga, lo que está diciendo, no escribo esto porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Oiga, San Pablo está diciendo, es que es algo tan profundo que ya vive, que él dice, es que ya he aprendido a estar bien en esto. Oiga, ¿cómo una persona puede decir, es que ya yo sé que estoy alegre cuando tengo dinero, pero cuando no tengo también? Y eso nace de una experiencia con Dios. Eso nace de un encuentro personal con Jesús. Y entonces dice, sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, pero ya estoy enseñado, es decir, he ido aprendiendo a estar saciado, pero también a tener hambre. O sea, el día que no pueda comer, no como. El día que tenga para comer manjares, lo como, pero el día que tenga para comer menudencias, también lo como, porque todo lo puedo en Cristo. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y lo comparte a los Filipos. Y no deja a sus hijos en vergüenza, porque miren todo lo que logró Pablo. Pero si usted quiere decir esta frase, no desde la mente, sino desde el corazón, usted tiene que vivir una experiencia con Jesús. Usted tiene que abrirse a la experiencia con Jesús para que Él lo sostenga y lo fortalezca. Y así podrá gritar con fuerza cuando el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo. Y lo está hablando desde la alegría en medio de la tribulación. Él habría aprendido a depender de Cristo. Oiga, yo le hago una pregunta hoy. ¿Usted depende 100% de Cristo? Eso se lo va a responder usted. Cada quien se lo responde con Dios. Usted, escúchenme, usted es dependiente de Cristo. Y está alegre sin importar lo que esté pasando. O apenas que viene la prueba se desajusta. Apenas que ve algo que ya no es como pensaba, ya se viene todo, ¿no? Esto es lo que debemos aprender de este versículo. Porque es que mire, yo le voy a decir algo. Si usted maneja esto como un coach y una motivación con las emociones, con los sentimientos y tal, ¿qué va a pasar? El día que venga lo difícil, usted va a dejar de creer en esa palabra. Pero si usted la asimila desde el corazón, escúcheme esto que le estoy diciendo, que esto es palabra de Dios. Si usted la comienza a creer desde el corazón, usted puede vivir momentos duros, pero usted sabe que su Dios en algún momento lo va a levantar para la gloria de Jesucristo. Usted sabe que si usted ha guardado esto en el corazón, usted sabe que en cualquier momento Dios se levantará y usted saldrá en victoria. Aleluya. Pero si usted lo cree como una frase motivacional, el día de mañana termina renunciando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo hizo meramente emocional. Y eso es lo que pasa con los coaches y los motivadores. ¿Sabe por qué? Eso es lo que yo creo. Hay mucha gente que motiva bonito, pero después no deja en la gente la fuerza del espíritu para que cuando venga el momento difícil, usted sepa que en el fondo de su corazón está el Cristo que lo levanta y que tiene la fuerza. Por eso yo no creo en palabras mágicas, ni el pare de sufrir. Yo no creo en esas cosas. Yo creo que en medio de mi dificultad Dios me da la fuerza para sostenerlo. Y cada vez que Dios me sostiene, cuando estoy herido, me doy cuenta que mi Dios cada día es fiel conmigo. Cada día Dios es más fiel conmigo. Porque he podido entender que Cristo me levanta en mis momentos difíciles. Y ahí es donde toma sentido la palabra, todo lo puedo en Cristo. Esto es lo que debemos aprender de este versículo. Y que estamos llamados a imitar a Pablo. Por esa misma razón, él escribe en el versículo 9, lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste, esto hazlo, que Dios de paz estará en vosotros, en ustedes, en mí. Si tomamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fuera de contexto, fracasamos en entender que esas palabras no hablan acerca de superación personal. Mire, las emociones pasan. Dios no quiere darte emociones, Dios quiere darte un gozo y satisfacción en Él en medio de la prueba. Y esto es lo que debe tener un rasgo, un creyente.
que sabe que a pesar de todo, Cristo puede en él. Recuerda siempre, recuerda que Dios sabe lo que hace.